queremos encontrar la función que resuelve el problema del valor inicial de x es igual a negativo 2x más 13 y de 1 es igual a 6. Observe cómo nuestra función derivada es una función de x. Entonces estamos buscando una función y de x, de modo que la derivada de esa función sea negativa 2x más 13 y de 1 es igual a 6. Este es en realidad el tipo más simple de ecuación diferencial que se puede resolver mediante la separación de variables de las que hablaremos en la próxima lección. Pero por ahora, debemos reconocer que si queremos encontrar una función que tenga una derivada negativa de 2x más 3, deberíamos integrar 2x más 3 negativos. De nuevo, si sabemos que dx es igual a negativo 2x más 3, sabemos que para deshacer la derivada nos integraríamos. Y para mostrar nuestro trabajo aquí, escribiremos la ecuación diferencial en forma diferencial. Entonces podemos pensar en multiplicar ambos lados de la ecuación por dx. Y podemos decir que el diferencial, y sería igual negativo 2x más 3 veces dx. Y ahora podemos integrar ambos lados de la ecuación. Si es útil, podemos pensar en esto como un día integral. Y luego integraremos 2 negativos más 3 con respecto a x. Bueno, el entero de 1 con respecto a y sería y más c, pero como tendremos un más c, o una constante, también a la derecha, simplemente pondremos más c a la derecha. Entonces aquí tenemos y es igual. Y luego encontraremos la antiderivada de negativo 2x más 3, que sería negativo 2 veces x al cuadrado dividido por 2 más 3x y luego más c. Simplificamos debido a que tenemos una función de x, escribamos esto como y de x igual, esto sería negativo al cuadrado más 3x más c. Ahora esto se llama la solución general, donde tenemos una familia de funciones. Eso tendría una derivada de negativo 2x más 3. Pero dado que y de 1 es igual a 6, este es un problema de valor inicial. Lo que significa que podemos encontrar la solución particular o la solución que contiene este punto aquí. Entonces sabemos que y de x es igual a x negativo al cuadrado más 3x más c. También sabemos que y de 1 es igual a 6. Lo que nos permitirá encontrar el valor de nuestra constante c. El valor de la función es igual a 6 cuando x es igual a 1, lo que nos daría la ecuación 6 igual a negativo. Y luego un cuadrado más 3 veces 1 más c. Entonces tenemos 6 iguales, esto sería negativo 1 más 3 más c. O 6 es igual a 2 más c. Restando 2 en ambos lados, tendríamos que c es igual a 4 positivo. Y por lo tanto, la solución particular y de x es negativa x al cuadrado más 3x más 4. De nuevo, esto se llama la solución particular, que es nuestra solución al problema del valor inicial. Ahora, para verificar esto, avanzaremos y graficaremos el campo de dirección que corresponde a la ecuación diferencial, y luego esbozaremos nuestra función sobre el campo de dirección. Entonces, en rojo tenemos el campo de dirección del fluido de la pendiente, donde los segmentos corresponderían a las pendientes de las líneas tangentes en esos puntos. Como sabemos que y de 1 es igual a 6, esto correspondería al punto 1, 6. Entonces, primero observe cómo nuestra solución particular pasa por el punto 1, 6. Y también observe cómo encaja bien en el campo de dirección. Lo que significa que las pendientes de los segmentos que vemos parecen corresponder a las pendientes de las líneas tangentes en nuestra función. Espero que hayas encontrado esto útil.